En 1998, Chrysler Corporation era el fabricante de automóviles más rentable de Estados Unidos. Su Jeep Grand Cherokee dominaba los concesionarios en todo el país. Su minivan había sido dueña del mercado de vehículos familiares durante 15 años y el precio de sus acciones estaba superando los $100 por acción. La compañía había logrado regresar del borde del olvido 2 veces y había emergido más fuerte en cada ocasión. Entonces, ¿cómo terminó así? Una marca centenaria vendiendo exactamente un solo vehículo bajo propiedad extranjera. Era 1920, y un hombre llamado Walter Chrysler estaba de pie dentro de una fábrica de automóviles en quiebra en Detroit. La Maxwell Motor Company había sobreproducido durante el auge de la posguerra, había dejado la mitad de su inventario sin vender en los lotes de los concesionarios y se estaba ahogando en deudas. Muchas personas miraban esa fábrica y veían una causa perdida. Walter Chrysler la miró y vio materia prima. Chrysler no era banquero ni vendedor, era un maquinista de Wamego, Kansas, que había pasado años trabajando en motores de locomotoras antes de dar el salto al negocio del automóvil. Ya había rescatado a Buick para General Motors y estabilizado a Willys Overland. El hombre entendía los trenes motrices como un cirujano entiende la anatomía, y creía que el comprador estadounidense de automóviles merecía mejor ingeniería a un precio justo. Para 1924, había diseñado y lanzado el primer automóvil que llevaba su propio nombre. El Chrysler 6 llegó al piso del New York Automobile Show, con un motor de 6 cilindros de alta compresión, frenos hidráulicos en las 4 ruedas y un sistema de filtración de aceite, en una época en la que los competidores no ofrecían ninguna de esas cosas. Los compradores lo notaron de inmediato. El 6 de junio de 1925, la Maxwell Motor Company fue oficialmente reorganizada como Chrysler Corporation, y Walter Chrysler no se detuvo. En 1928, adquirió Dodge Brothers, ganando instantáneamente una posición en el mercado de camiones y una red de concesionarios más amplia, que se extendía de costa a costa. Ese mismo año, lanzó Plymouth para competir en el segmento bajo del mercado y DeSoto para cubrir el rango de precio medio. ¿Qué tan rápido podía una sola compañía transformar toda una industria? En menos de 3 años desde su fundación, Chrysler había reunido un portafolio completo de marcas de automóviles, abarcando cada presupuesto en el mercado estadounidense. Para 1936, Chrysler Corporation había escalado al segundo lugar en ventas de automóviles en Estados Unidos, solo por detrás de General Motors. Una compañía que había sido una ruina en bancarrota apenas una década antes, ahora estaba construyendo el Chrysler Building en el centro de Manhattan, uno de los rascacielos más reconocibles del planeta. Ese tipo de ascenso no ocurre en la industria automotriz sin un talento ingenieril serio y una ambición seria, y Chrysler tenía de sobra de ambos. Pero la audacia de Walter Chrysler a veces superaba lo que el público comprador estaba preparado para aceptar. En 1934, la compañía presentó el Chrysler Airflow, un sedán de tamaño completo, diseñado utilizando pruebas en túnel de viento. Fue uno de los primeros automóviles de producción moldeados por principios aerodinámicos, con una carrocería aerodinámica y guardabarros integrados que influirían en el diseño automotriz durante décadas. El Airflow estaba genuinamente adelantado a su tiempo, y los compradores estadounidenses en medio de la depresión le echaron un vistazo a esa forma radical y pasaron de largo en el piso del concesionario. Las ventas fueron decepcionantes, y Chrysler regresó discretamente al estilo convencional en unos pocos años. Esa disposición a apostar por una ingeniería audaz, a veces ganando en grande y a veces fallando por completo, definiría la identidad de Chrysler durante los siguientes 90 años. Esta decisión pareció pequeña en su momento. No lo fue. Después de que Walter Chrysler falleció en 1940, la compañía giró hacia la producción bélica en el Detroit Arsenal Tank Plant en Warren, Michigan. Chrysler construyó más de 25,000 tanques durante el conflicto, incluyendo el M4 Sherman, junto con equipos de radar y componentes para el Manhattan Project. Cuando la guerra terminó y se reanudó la fabricación de automóviles para consumo,
Chrysler entró en lo que muchos entusiastas del automóvil aún consideran su época dorada. Pero lo que la compañía construyó a continuación sorprendería incluso a los ingenieros que lo diseñaron. El año 1951 trajo un avance ingenieril genuino. Chrysler presentó el motor V8 con cabeza hemisférica. El Hemi, como rápidamente se le conoció, utilizaba una cámara de combustión con forma de media esfera para lograr un mejor flujo de aire, mayor compresión y más caballos de fuerza que cualquier cosa que estuvieran produciendo los competidores. Fue un salto ingenieril que reposicionó a Chrysler como una marca de rendimiento prácticamente de la noche a la mañana. El Chrysler 300 de 1955 se convirtió en uno de los primeros muscle cars genuinos de Detroit. Combinó el motor Hemi con el agresivo estilo de apariencia futurista del diseñador Virgil Exner y dominó los circuitos de carreras de stock cars en todo el sur. Luego, en 1963, Chrysler presentó el Turbine Car, un vehículo concepto propulsado por turbina de gas con una silueta redondeada de la era espacial y un sonido silbante como el de un avión a reacción en marcha mínima en una pista. Se fabricaron 50 ejemplares y se prestaron a familias comunes para pruebas en el mundo real, lo cual, visto en retrospectiva, fue increíblemente valiente o increíblemente temerario, y capturaba exactamente lo que Chrysler siempre había sido en su esencia. Esta era la compañía de ingeniería que se negaba a ir a lo seguro. Lo que viene a continuación es la parte que aún duele para cualquiera que creció viajando en el asiento trasero de un sedán Chrysler. La década de los 70 golpeó a Chrysler más fuerte que a casi cualquier otro fabricante de automóviles estadounidense, cuando la crisis del petróleo estalló en 1973, y los precios de la gasolina se dispararon en las gasolineras desde California hasta Connecticut. La compañía todavía estaba construyendo sedanes grandes y sedientos de combustible, y casi no tenía nada compacto que ofrecer a los compradores que de repente necesitaban eficiencia por encima de todo lo demás. General Motors y Ford al menos habían comenzado a desarrollar plataformas más pequeñas. Chrysler fue tomada desprevenida con una gama de enormes devoradores de gasolina y sin plan para reemplazarlos. Las operaciones europeas de la compañía colapsaron bajo el peso de pérdidas crecientes. Chrysler France, Chrysler United Kingdom y Chrysler Hispana fueron vendidas a Peugeot en 1978 por una fracción de su inversión original. Fábricas en Coventry y Poissy, que alguna vez habían llevado la insignia de Chrysler, fueron entregadas prácticamente sin resistencia. De vuelta en Highland Park, Michigan, donde las oficinas corporativas aún ocupaban el mismo modesto edificio en el que Walter Chrysler había trabajado décadas antes, las pérdidas se acumulaban año tras año. Para 1979, Chrysler había registrado una pérdida anual de $1.100 millones, la mayor pérdida de un solo año en la historia corporativa estadounidense en ese momento. La 10ª corporación más grande del país estaba a semanas de quedarse completamente sin efectivo. ¿Podía algo salvar a una compañía que sangraba así de grave? La respuesta acababa de ser despedida de Ford. Ese otoño, un hombre llamado Lee Iacocca entró al Congreso de los Estados Unidos y realizó una de las presentaciones más audaces en la historia empresarial. Iacocca había sido presidente de Ford Motor Company hasta que Henry Ford II lo despidió en 1978, supuestamente por celos personales, a pesar de que la compañía había reportado $2.000 millones en ganancias ese año. Chrysler reclutó a Iacocca casi de inmediato, y él llegó a Highland Park llevando consigo dos conceptos de vehículos que Ford había rechazado. Uno era una plataforma compacta de tracción delantera, el otro era una minivan. Iacocca pidió al Congreso $1.500 millones en garantías de préstamos federales. No una dádiva, enfatizó repetidamente, sino un respaldo que permitiría a Chrysler pedir prestado a bancos privados con el gobierno federal, asumiendo el riesgo. El senador William Proxmire advirtió que sentaría un precedente peligroso, pero Iacocca argumentó que 600.000 empleos estadounidenses estaban en juego, y el Congreso aprobó el acuerdo por un margen estrecho. Lo que sucedió después se convirtió en leyenda automotriz. Iacocca recortó los salarios de los ejecutivos
incluyendo el suyo propio, a $1 por año. Negoció concesiones laborales que redujeron los costos de Chrysler en aproximadamente $3 por hora en comparación con la competencia. Y simplificó toda la línea de productos en torno a una sola arquitectura flexible llamada la plataforma K-Car. El Dodge Arias y el Plymouth Reliant llegaron en 1981. Eran sedanes compactos de tracción delantera, no glamorosos pero prácticos y eficientes en consumo de combustible. Chrysler vendió más de 400,000 de ellos solo en el primer año, eclipsando a los vehículos que reemplazaron. Y no, eso no es un error tipográfico, pero la verdadera jugada maestra aún estaba por llegar. A finales de 1983, Chrysler lanzó las minivans Dodge Caravan y Plymouth Voyager. El concepto había sido desarrollado originalmente en Ford bajo la dirección de Iacocca y el ingeniero Hal Sperlich, pero Henry Ford había cancelado el proyecto en seco. Cuando ambos hombres llegaron a Chrysler, trajeron los planos consigo y finalmente construyeron lo que Ford se negó a fabricar. La minivan ofrecía asientos para 7 pasajeros, un piso de carga plano que supuestamente podía acomodar una lámina de madera contrachapada de 1.2 por 2.4 metros detrás del asiento del conductor, y unas dimensiones generales que cabían en cualquier garaje suburbano de Estados Unidos. Las familias se enamoraron de ella al instante. La minivan de Chrysler lideraría su segmento en ventas durante los siguientes 25 años. Para 1983, la compañía había obtenido ganancias y había pagado sus préstamos respaldados por el gobierno 7 años antes de lo previsto, generándole al Tesoro de los Estados Unidos una ganancia de $350 millones en el acuerdo. Iacocca se convirtió en una celebridad nacional de la noche a la mañana. Apareció en comerciales de televisión para vehículos Chrysler. Publicó una autobiografía que encabezó las listas de los más vendidos durante 2 años consecutivos, y su frase insignia entró en el vocabulario estadounidense: si encuentras un auto mejor, cómpralo. Chrysler pudo haberse detenido aquí, y esta sería una historia muy diferente. Si esta historia te está pareciendo que vale tu tiempo, considera suscribirte. Cada semana llega más historia automotriz a este canal. Bien, aquí es donde las cosas se complican. A lo largo de finales de los 80 y los 90, Chrysler siguió construyendo sobre su impulso. Chrysler adquirió American Motors Corporation en 1987, un acuerdo que trajo la rentable marca Jeep bajo el paraguas de Chrysler. Las ventas del Jeep Grand Cherokee fueron enormes. Los críticos elogiaron los sedanes LH de cabina adelantada. El Dodge Viper se convirtió en un deportivo insignia que les recordó a todos que Chrysler todavía tenía pulso ingenieril. A mediados de los 90, la compañía era esbelta, innovadora y ampliamente admirada en toda la industria automotriz por su velocidad de desarrollo. Para 1998, Chrysler Corporation estaba posiblemente en la cima de sus poderes modernos, y fue precisamente en ese momento cuando la compañía tomó la única decisión que lo cambió todo. La alemana Daimler-Benz, la empresa matriz detrás de los vehículos de lujo Mercedes, propuso lo que ambas partes llamaron públicamente una fusión entre iguales. La entidad combinada, Daimler-Chrysler, se posicionaría como el tercer fabricante de automóviles más grande del planeta por ingresos. El acuerdo fue valorado en $36,000 millones y anunciado con enorme fanfarria en conferencias de prensa, tanto en Stuttgart como en Auburn Hills. Pero la igualdad fue una ficción desde el principio. Daimler-Benz era la corporación más grande con bolsillos más profundos. La nueva sede se inclinó hacia Alemania, la autoridad para tomar decisiones migró silenciosamente a Stuttgart y la brecha cultural entre las dos compañías resultó ser insalvable. Daimler operaba con una jerarquía rígida, procesos de ingeniería alemana metódicos y ciclos de planificación largos. Chrysler prosperaba con la velocidad, la flexibilidad creativa y un espíritu emprendedor combativo que había salvado a la compañía más de una vez. Un lado construía sedanes de lujo artesanales en Stuttgart. El otro construía minivans y muscle cars en Michigan. El ADN corporativo nunca se mezcló. En menos de 2 años, el director ejecutivo de Daimler Chrysler, Jürgen Schrempf,
concedió una entrevista al Financial Times y admitió que llamar al acuerdo una fusión entre iguales había sido, en sus propias palabras, una forma indirecta de ejecutar una adquisición. Esa admisión envenenó cualquier confianza que quedara entre ambas partes. Los ejecutivos estadounidenses de alto nivel se jubilaron o fueron discretamente desplazados de sus puestos. Los equipos de desarrollo de productos de Chrysler perdieron la autonomía que los había hecho innovadores. Pero aquí está el detalle que todos pasaron por alto en ese momento. El precio de las acciones de la compañía combinada, que había alcanzado los $108 a principios de 1999, cayó a alrededor de $40 para finales del 2000. Chrysler pasó de una ganancia de $2.500 millones en la primera mitad del año de la fusión a una pérdida de $512 millones en el tercer trimestre del 2000. La misma cultura emprendedora que había producido el K-Car, la minivan y el Viper estaba siendo asfixiada bajo una estructura corporativa diseñada para vehículos de lujo alemanes, no para la innovación estadounidense de mercado masivo. Y nadie en la cúpula parecía saber cómo detenerlo. En 2007, Daimler se rindió por completo. La empresa matriz alemana vendió el 80% de Chrysler a Cerberus Capital Management, una firma de capital privado con sede en Nueva York, por $7.400 millones. Esa cifra era aproximadamente una quinta parte de lo que la fusión original había sido valorada 9 años antes. Los analistas de la industria describieron la transacción menos como una venta y más como Daimler pagándole a un fondo de cobertura para que se llevara el problema de su balance. Así que sí, no exactamente el negocio del siglo. Cerberus no tenía experiencia dirigiendo un fabricante de automóviles. Sus socios en Manhattan entendían de compras apalancadas y deuda en dificultades, no de ciclos de desarrollo de motores ni de negociaciones sindicales en Michigan. Pero el momento lo es todo en el negocio automotriz, y Cerberus había elegido el peor momento posible para ser dueño de un fabricante de Detroit en apuros. Lo que sucedió después puso de rodillas a toda la industria automotriz estadounidense. La crisis financiera de 2008 arrasó la economía global como una bola de demolición. Los mercados de crédito se congelaron, el gasto del consumidor colapsó, las ventas de autos nuevos en todo Estados Unidos se desplomaron, y concesionarios que habían sobrevivido décadas de altibajos comenzaron a cerrar sus puertas permanentemente. Para una compañía ya debilitada por una década de mala gestión bajo Daimler, la recesión fue casi un golpe mortal. El 30 de abril de 2009, Chrysler se acogió a la protección por bancarrota del capítulo 11 en un tribunal federal en Nueva York. La administración Obama proporcionó financiamiento de emergencia y garantizó públicamente las garantías de los vehículos de la compañía para tranquilizar a los compradores nerviosos en los concesionarios de todo el país. El fabricante de automóviles italiano Fiat intervino como socio estratégico y el director ejecutivo de Fiat, Sergio Marchionne, viajaba entre Turín y Auburn Hills reestructurando operaciones. Construyó la recuperación en torno a las marcas sobrevivientes más fuertes de Chrysler, Jeep, los camiones Ram y Dodge. Después de la reestructuración, la propia placa de Chrysler comenzó a encogerse. La producción de la minivan Town & Country fue eliminada gradualmente. El sedán compacto 200 llegó y se fue sin dejar mucha impresión en los pisos de los concesionarios. Uno por uno, los nombres que Walter Chrysler y Lee Iacocca habían construido fueron retirados silenciosamente de los lotes de concesionarios en todo el país. En 2021, Fiat Chrysler Automobiles se fusionó con el grupo francés PSA para formar Stellantis, un conglomerado multinacional con sede en los Países Bajos. Chrysler, la compañía que un ingeniero de Kansas había construido a partir de los restos de una fábrica de automóviles en bancarrota, era ahora una marca pequeña enterrada dentro de un extenso imperio corporativo europeo con 14 marcas automotrices diferentes compitiendo por dólares de inversión. ¿Y cómo se ve una compañía automotriz estadounidense centenaria cuando su destino se decide en Ámsterdam? En diciembre de 2023, el último Chrysler 300 salió de la línea de ensamblaje en la planta de Brampton en Ontario, Canadá. Un 300C rojo terciopelo equipado con un motor Hemi de 6.4 litros bajo el capó.
Se produjeron 2.000 ediciones de despedida para el mercado estadounidense, y cada una fue reservada en menos de 12 horas desde el anuncio. Casi 70 años después de que el original había ayudado a definir el muscle car estadounidense en circuitos de carreras desde Daytona hasta Charlotte, la línea de producción del Chrysler 300 quedó en silencio. Hoy, Chrysler vende exactamente un vehículo, la minivan Pacifica. La marca celebró su 100º aniversario en 2025, y Stellantis conmemoró el hito con una Pacifica renovada en el piso del Detroit Auto Show, y vagas promesas de un futuro crossover y un sedán inspirados en un vehículo concepto llamado Halcyon. Si esos vehículos alguna vez llegan a la producción en una fábrica real, depende de decisiones de inversión tomadas en salas de juntas en Ámsterdam y Turín, no en Auburn Hills o Highland Park, donde los equipos de ingeniería de Chrysler alguna vez cambiaron toda una industria. Walter Chrysler construyó su compañía sobre una convicción simple: que una gran ingeniería, ofrecida a un precio justo, siempre encontraría compradores dispuestos a recompensar el esfuerzo. Y durante décadas, esa convicción se mantuvo. El motor Hemi, el sedán Airflow, el K-Car, la minivan. Cada uno fue una apuesta a que los estadounidenses elegirían la sustancia sobre la seguridad, la innovación sobre la imitación. La compañía que hizo esas apuestas todavía existe en papel, pero la verdadera pregunta no es si el nombre Chrysler sobrevive, es si el espíritu detrás de él, esa inquieta creencia de maquinista de Kansas de que construyes algo mejor o no lo construyes en absoluto, tiene algún lugar en una industria que Walter Chrysler apenas reconocería. Si esta historia valió tu tiempo, el próximo video explora otro capítulo de la historia automotriz que transformó las carreteras por las que conducimos hoy.